¿Y eso está grabando? Bueno. Bueno, Bobby. Pues la siguiente lección. Bueno, cordial saludo para todos y para todas. Darle la bienvenida a esta segunda sesión de música para las personas que están cogiendo la guitarra por primera vez. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una práctica de la primera sesión, pero implementando ya el uso de las dos manos. Entonces, para eso vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos de estiramiento porque vamos a estirar todos los dedos. Entonces, vamos a hacer este ejercicio con este mudra, juntando el dedo pulgar con el dedo meñique, y vamos a empezar primero ejercitando esos dos dedos, tanto el pulgar como el meñique, así como una mano sobre la otra, y empezamos a dar simplemente vuelticas. Entonces ahí estamos ejercitando, estirando tanto el dedo pulgar como el dedo meñique, y luego vamos pasando hacia el dedo anular. Entonces estamos estirando anular con dedo pulgar, y así vamos pasando por todos los dedos. Esto nos permite ir subiendo la temperatura de las palmas de las manos, de los dedos. Y algo crucial para evitar cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de molestia más adelante. Ahora, haciendo este mudra, vamos a empezar a hacer este movimiento. Vamos a hacer por unos 30 segunditos. Esto es algo que también va subiendo la temperatura de las manos. Y con la práctica diaria, uno practicándolo, por ejemplo, 10 minutos diarios, nos ayuda a mejorar mucho las vistas. Y la relación con tu novia. Sí, va que por ejemplo en Esta la primera cosa no es para sesión. niños. La relación con tu novia. Va que en la primera sesión, por ejemplo, hicimos fue la de la arañita, ¿cierto? La arañita, además de subir la temperatura de las manos, también ayuda a quitar las molestias del cuello. Pero esta que estamos haciendo hoy, además de subir la temperatura de las manos, también ayuda a mejorar la visión. Si uno tiene, por ejemplo, astigmatismo, miopía, ve borroso, ve mal de lejos o ve mal de cerca, esto le ayuda a uno a mejorar las vistas sin necesidad de tomar pastillas, sin necesidad de usar lentes, y hacerlo pues regularmente, 10 minutos diarios, y uno empieza a sentir el alivio inmediato. Entonces este es uno de los calentamientos. Ahora recordemos el mudra que hicimos la vez pasada, era de esta forma. Entonces esta vez vamos a llevar un brazo hacia el lado, luego lo llevamos hacia el otro, luego, como lo hicimos la vez pasada, vamos a tomar aire hacia arriba. Vamos tomando aire presionando este segundo chakra para que el aire se almacene en el diafragma. Vamos a tomar aire hacia arriba, retenemos, apretamos los esfínteres como reteniendo la orina, y soltamos como la presión hacia el lado. Muy bien. Entonces, en la primera sesión nosotros pudimos abarcar 5 ritmos. Entonces, estamos estudiando primero las negritas, luego la corchea, luego el tresillo, luego la semicorchea y el guayno. Llegamos hasta esos 5 ritmos. Hoy vamos a repasar esos ritmos siendo muy conscientes del tiempo, pero utilizando ya la mano izquierda con la escala cromática. Entonces la escala cromática es una escala que va subiendo de a medio tono. Entonces si empezamos en la primera cuerda, entonces presionamos la primera cuerda en el primer traste, luego en el segundo, luego en el tercero y en el cuarto. Y así vamos a ir abarcando todas las cuerdas teniendo en cuenta los dedos que le asignamos a cada cuerda, ¿cierto? Entonces, dedo 1 con cuerda 1, dedo 2 con cuerda 2 y así sucesivamente. Ya con el dedo 4, que es el dedo pulgar, vamos a tocar las cuerdas entorchadas. Entonces vamos a llevar más o menos este pulso. Entonces si vamos a tocar negrita, recordemos que son un sonido por tiempo, un sonido por pulso. Entonces vamos a irnos por todas las cuerdas. Te diría. Luego la segunda cuerda.
teniendo en cuenta que mientras vamos abarcando cada cuerda, vamos dejando los dedos presionados, ¿cierto? Vamos dejando los dedos presionados para poder que se estiren todos los dedos. Ahora vamos a recordar la corchea. La corchea dura medio tiempo, entonces por cada pulso van a haber 2 sonidos. Entonces si tiramos este pulso, sonaría como rat de rat de rat de rat. Entonces lo vamos a hacer aquí, sería como... Y esta vez nos vamos a devolver, ya sería, empezamos desde la posición 4, 3, 2, 1. Ahora recordemos el tresillo. El tresillo dura 1/3 de tiempo, quiere decir que por cada pulso hay 3 sonidos. Y estábamos utilizando la palabra pájaro, 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 ¿cierto? Vamos a irnos con ese ritmo, el tresillo. Te diría... Nos devolvemos. Tenemos el tresillo y vamos a recordar la semicorchea, que ya dura 1/4 de tiempo, quiere decir que hay 4 sonidos por cada pulso. Entonces vamos a llevar, sería con el mantra como mariposa, 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 mariposa. Volvemos. Y el quinto ritmo que vimos que ya era el ritmo del guayno, que eran las 4 semicorcheas silenciando la segunda corchea, que sonaría como águila, 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 águila. Lo vamos a practicar también con la escala cromática, sería como... Y nos devolvemos. Muy bien, entonces este es un ejercicio que nos va a permitir perfeccionar la digitación. Ya el otro ritmo que estamos haciendo era hacer el ritmo pero fraseado, lo estábamos haciendo de manera melódica, donde estaba sonando solamente una nota por tiempo, y ahora lo vamos a hacer de manera armónica. Entonces nosotros empezamos el ritmo la vez pasada tocando nada más primero mi menor y luego re mayor solamente con dos posiciones, ¿cierto? Tocando 2 cuerdas. Entonces, algo que le recomiendo mucho a las personas que están cogiendo la guitarra por primera vez, si estamos en el mi,
Entonces vamos a saltar y a caer en la misma posición. Vamos saltando y cayendo en la misma posición. Y luego vamos a saltar y vamos a caer ahora en el re. Saltamos y caemos en la misma posición. Ahora, si en algún momento les da la confianza ya para tener la tercera posición, le metemos el tercer dedo aquí para que quede ya el re mayor completo. La primera lo hicimos con 2 posiciones, solamente tocando 2 cuerdas, pero la idea es que adquiramos la confianza para tocar ya las 3 cuerdas. Vamos a recordar también el guayno, que era lo que estamos estudiando, entonces vamos a irnos con el ritmo de águila, como águila, águila, águila. Vamos a tocarlo 4 tiempos en cada acorde, entonces sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora, la idea es que nosotros siempre nos conectemos con los sonidos que estamos escuchando. Entonces, improvisando, por ejemplo, yo porque utilizo tanto los mantras en el momento de enseñar un ritmo o en el momento de enseñar alguna canción, porque los mantras encajan perfectamente en cualquier ritmo, en cualquier círculo armónico. Entonces, por ejemplo, un mantra sencillo, por ejemplo, Om Shanti Om. Om Shanti Om. Es un mantra que invoca la armonía, que invoca la paz, la tranquilidad. La idea es uno conectarse con cualquiera de estas cuerdas que están sonando. Están sonando 6 cuerdas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, cantando ese mantra de Om Shanti Om, vamos a intentarlo conectándonos con alguna de esas cuerdas. Vamos a intentarlo primero con la más grave, que es la 6ª cuerda. Sería como Om Shanti Om, Om Shanti Om, Om Shanti Om. Ahora vamos a seguir un poco más la voz. Ahora, si se trata de una madre, de alguien que esté representando por ahí el sagrado femenino, entonces ya nos podemos conectar de una cuerda más aguda, por ejemplo, ya sea de este si o este mi. Por ahí haciendo falseado una voz femenina como Om Shanti Om, Om Shanti Om, Om Shanti Om, Shanti Om, Om Shanti Om, Shanti Om, Om Shanti Om. Ahora, la mente siempre es muy exigente. Entonces, por ejemplo, si uno se queda 1 hora, o es más, uno puede quedar solamente 5 minutos tocando solamente las 2 notas y la mente se va a empezar a aburrir. Entonces, ella siempre es muy exigente, ella quiere siempre sonidos nuevos, siempre quiere melodías nuevas. Entonces, el día de hoy vamos a implementar este círculo armónico ya metiéndole un do mayor y luego un sol mayor. Vamos a ver qué nos sale ahí. Empezamos como Om Shanti Om, 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 Om Shanti Om.
empezar cualquier canción, cualquier rezo. Ya a esas sílabas que estamos haciendo en sánscrito, a esos mantras, ya uno le puede meter cualquier tipo de palabra. Por ejemplo, oh mi Señor, déjame ser un instrumento de tu amor. ¿Te parece algo? Hoy estoy lo peor en eso, hermano. La improvisación. No, es como improvisación. Improvisación, sí. Improvisación, sí, mira. En español, no, me muere. En inglés, bueno, en inglés. Tampoco. Bueno, entonces, pero Estoy es rojo una, en la cabeza, ok. bueno, es una invitación pues también a eso. Y con cualquier otro tipo de mantra. Por ejemplo, el mantra, el Maha Mantra, que está compuesto de 3 palabras que son Hare, Krishna y Rama, ¿cierto? También se le puede implementar a ese círculo armónico. Eso es lo bonito de los mantras, que encajan perfectamente en cualquier melodía, en cualquier círculo armónico y con cualquier ritmo. Por ejemplo, también se puede con Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bueno. Krishna, Hare Krishna, Rama Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Si estoy mal, ¿Qué tal otra vez? en español. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y se puede implementar con cualquiera de los ritmos. Hoy, por ejemplo, lo estamos haciendo con uno de los 5 ritmos que estábamos haciendo, ¿cierto? Pero ya lo podemos hacer, por ejemplo, si lo vamos a hacer con el primer ritmo que fue la negra. También se puede, haciéndolo de manera fraseada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, ¿cierto? Vamos a meterle ahora semicorcheas. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Ahora el tresillo, que era el de un pájaro, pájaro, pájaro. Lo vamos a hacer, por ejemplo, inclusive arpegiado como. Vamos a hacer con una sola sílaba. Ponle un ícaro. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho. Hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, ho.
abre todo un abanico de posibilidades para crear con esos 5 ritmos que estamos viendo, diferentes formas de tocar la guitarra. Unas preguntas ahí. Cuando estuvimos manejando los acordes diferentes, cambiaste el bajo. Entonces, ¿cómo sabemos cuál bajo para tocar en cada cuerda? La manera que se toca cada acorde normalmente es en la tónica de cada acorde, ¿cierto? Cada acorde está compuesto por 3 notas, por 3 notas, ¿cierto? Pues tenemos la tónica, la mediante y la dominante. Entonces, la tónica de cada acorde es precisamente la que está dirigiendo el acorde. Entonces, por ejemplo, si estamos tocando mi, entonces la tónica del mi es precisamente este mi. Esa es la tónica. Normalmente si estamos tocando arpegiado se toca primero la tónica, ¿cierto? No obstante, en cuestiones de armonía uno puede también alternar. Entonces, por ejemplo, en el primer paro, tenemos el primer paro en la tónica, luego pasamos a la quinta, luego la tercera. O sea, tú te puedes mover como quieras. Ahora en el re, en la cuarta, quinta, cuarta, quinta, y luego sexta, sexta, quinta. Entonces puedes ir alternando, si no hay como ningún tipo, es como tú empieces a fluir ahí con la guitarra. ¿Sí responde la pregunta? Sí, entonces no hay unas reglas estrictas. Sí, normalmente lo importante es empezar pues como en la tónica, ¿cierto? ¿Cierto? Empezar en la tónica. Y ya después ya tú le metes otra nota que tú desees, pero siempre tener pues como de guía la tónica de cada acorde, que en el caso de mi menor sería la sexta y en el caso de re mayor es la cuarta. Y por do. Y do sería ya la quinta. Y sol es la sexta. La sexta, la sexta, pero ya la puedes alternar con la quinta o la tercera también, con la cuarta, perdón. Y también ese ritmo también conozco como vals. Es un vals, sí. Vals. El tresillo es una nota musical o es un ritmo que se utiliza mucho para el vals porque normalmente se mide en compases de 3/4. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso por ese lado. Ahora, estamos en el tresillo. Recordemos la semicorchea. La semicorchea, por ejemplo, también ya lo podemos hacer arpegiado, que sería mariposa, mariposa. Rade, 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 sha. Volumen. Rade, 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 sha. Rade, 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 gopinata. Rade, 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 gopinata. Rade, 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 govinda. Rade, 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 govinda. Rade, rade, madana mohana. Rade, rade, madana mohana. Rade, 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 gopala. Rade, 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 gopala. Mira, todas las canciones que se pueden hacer con los diferentes ritmos, con diferentes mantras y bueno, ya en el momento de escribir una canción ya usted toma pues como el tiempito de cambiar cualquier palabra por madre naturaleza, por madre tierra, por empezar a jugar con las palabras. Y vimos que más o menos tenemos un dedo asignado generalmente a una cuerda. Entonces cuando estabas tocando, estabas usando, ¿esta es la cuarta? Sí, eso normalmente para escribirlo en papel en números sería como 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3. Pues entonces estamos usando estos 3 dedos por las 3 cuerdas más agudos.
Exactamente, sí. El dedo, siempre el dedo 1, 2 y 3 asignado con la cuerda 1, 2 y 3. Siempre ahí caminando por esas tres cuerditas. Y ya el otro ritmo que estábamos teniendo, que es el guayno. Con el guayno entonces ya podemos empezar, por ejemplo, vamos a utilizar dos notas esta vez, el do y el la mayor, el do mayor y la menor. Entonces, por ejemplo, empezamos con la cuerda 5, 1 y 2. Entonces sería A. Teniendo en cuenta lo que practicamos con las noticas, con la escala cromática ahorita, le vamos a meter una escalita cromática acá. Pasamos al do. Solamente la escalita cortica. Nada de esto es realidad. Sin tu amor, todo está en la oscuridad. Sin tu amor, ya no existe la solamente con dos noticas y abordando esos 5 ritmos que estuvimos practicando en la primera sesión y en la segunda sesión. Con cada ritmo se puede hacer una canción, con cada ritmo se puede hacer un rezo, con cada ritmo se puede hacer toda una obra de arte para ofrecérsela al infinito. Y algo que noté también es cuando estabas cambiando entre el C y el A menor, solo estuvimos moviendo estos dos dedos, entonces quedamos la primera en su lugar. En vez de acá hasta mover todo, sí, porque es una cosa de eficiencia, ¿cierto? Exactamente, sí. Sí, ahí ya es cuestión de practicidad también. Observamos este dedo ahí, lo único que cambia son estos dos deditos. Entonces ahí estamos bailando entre un acorde y otro solamente con esos dos deditos. Gracias, maestro. Paramos ahí por esta lección. Sí, sí. Qué bueno, gracias chicos y vamos a verte en la siguiente. Claro que sí. Y ya, podemos parar. Gracias. ¿Cómo estaba hermano? Bien, oiga, ¿sabes qué, hombre? Y puedes parar eso. Yo creo que... Para este. Para eso.